Que el Señor les bendiga, sea bienvenido a nuestra aula bíblica a través de nuestro canal de YouTube. Bien, ¿fue acaso necesaria la caída de Adán y de Eva para la redención de la iglesia? Cuando intentamos descifrar en las páginas de la Biblia todo lo que implica la predestinación, que siempre nos llama al interés, pues surge esta pregunta. El fundamento lo encontramos en Primera de Pedro. Vamos al capítulo 1, entonces, de Primera de Pedro. Vamos a leer el versículo 2. Busquemos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Bien, leemos ahí: elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Interesante, hemos sido elegidos. El creyente, usted y yo, hemos sido escogidos, elegidos por el Padre, según o de acuerdo a su presciencia. ¿Qué es la presciencia de Dios? La palabra en el griego es prognosis. Prognosis significa, viene del prefijo pro, antes, y gnosis es conocimiento. El gnosticismo era un movimiento místico, filosófico en los días del apóstol Juan. Quiero mostrarles aquí esta primera lámina. Bien, aquí la tenemos, se lo muestro. Y tenemos la palabra ahí, presciencia, prognosis, en el griego. ¿De acuerdo? Prognosis. Prognosis o presciencia, entonces, es definido como el conocimiento anticipado por el cual Dios, el Señor Altísimo, lo puede ver todo, desde el principio y antes que suceda. En otras palabras, la presciencia de Dios o el prognosis o la prognosis es el conocimiento anticipado. De antemano ya el Señor escogió, decidió hacerlo a un grupo innumerable de creyentes para que sean redimidos, para que sean salvos. Nos preguntamos, como un primer punto, entonces, ¿fueron acaso predestinados Adán y Eva? ¿Qué es lo que leemos en el capítulo 1 de Génesis? Vamos a la Biblia, el primer capítulo, en el versículo 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos, un plural. Posiblemente el Padre dialogó con el Hijo, o en esta triunidad divina: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué es la imagen que usted y yo tenemos de Dios? La imagen también algunos teólogos lo denominan imagen semejante o parecida. Si Dios tiene la capacidad de amar y la capacidad de pensar de forma elevada, incomprensible a la comprensión, valga la redundancia, humana, entonces tenemos la imagen también, la capacidad de amar y de pensar. Estas facultades mentales de poder razonar. Bien, leemos ahí: conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre y a la mujer para poder jefaturar, para poder liderar sobre la tierra.
¿Sí? ¿Lo está usted comprendiendo? Bien. Vamos a leer entonces en el versículo 27. Este liderazgo del hombre sobre el reino animal, sobre todo el reino animal. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. Otra vez se recalca esto. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero pongámonos a pensar un momento. ¿Por qué entonces, me dirá usted, Pastor Frank, Profesor Frank, por qué el hombre se vuelve corrupto? Como que esta imagen de Dios en ciertas personas que obran lo malo y se deleitan en la maldad y en el pecado, como que se ha trastocado. Sin duda que sí. Se ha trastocado, se ha tornado corrompido. Y en cierta forma yo me atrevería a pensar que los hijos del diablo, aquellos que son impíos, que están perdidos, que no son parte del reino de Dios, tienen la imagen no de Dios, sino del mismo Satanás, el padre de mentira. De hecho, el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios habla que el no creyente, una persona impía, es hijo de las tinieblas y no de la luz. Bien, vamos a leer en el versículo 28. Y los bendijo Dios. Tenemos aquí la primera palabra de bendición que da el Señor. Y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, el liderazgo que Dios le encomendó al hombre y a la mujer fue jefaturar la tierra, fue señorearla, y tener pues en sujeción al reino animal. Bien, pero este pasaje no nos habla en nada de una predestinación, ¿sí? No nos habla. En segundo lugar, como punto B, tanto Adán como Eva fueron predestinados para la futura redención de la iglesia. Usted se preguntará, ¿es cierto esto o no? Bien, vamos a leer Primera de Pedro. Primera de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 18 hasta el 20. Leamos ahí. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Esto indica un rescate no material, sino espiritual. Versículo 19. Sino con la sangre preciosa. La sangre que derramó en la cruz Jesús fue suficiente para redimirnos, rescatarnos, salvarnos. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, versículo 20. Quiero que abra su mente. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo leyó? Versículo 20. Ahí lo tiene usted. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces nos preguntamos si el Padre en su sola sabiduría ya visualizaba, de acuerdo a su presciencia o prognosis, que un día el Hijo de Dios iba a ser destinado para que muera en esa tierra a favor de su iglesia escogida. Esta es la pregunta para usted. Y aquí está la respuesta. Nos vemos en la siguiente lección. Bendiciones, un abrazo.